Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE, Capacitación Empresarial, sean bienvenidos todos a Foros COFIDE. El día de hoy tenemos un tema denominado el impacto de los recursos humanos en tiempos VUCA. Y para el desarrollo de este tema, el día de hoy nos va a acompañar la maestra Claudia Elizabeth Caballero Jiménez. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta linda presentación, Wendy, y encantada de estar nuevamente en el foro COFIDE con toda su audiencia. Y feliz también de estar hablando hoy de un tema tan importante como es el hablar de la gestión de recursos humanos en este entorno que yo le llamo pues los VUCA Times, ¿no? Exacto. Entonces, pues No, al muchísimas contrario, gracias, muchas muy gracias. contenta. Perfecto, Clau. No, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, siempre por pues compartir tu conocimiento en los cursos que ya has dado previamente, en los cursos que estás próxima a impartir. Y pues bueno, vamos a comenzar esta plática. Me gustaría hacerte, pues ahora sí que ya directo, dos preguntas para empezar. Como dije, el tema, el nombre de este foro es el impacto de los recursos humanos en tiempos VUCA. Habrá personas que más o menos identifiquen o no identifiquen el término VUCA. Entonces, mi primer pregunta sería que nos pudieras decir qué significa VUCA y una vez que nos digas qué significa, ahora sí, tú cómo has vivido este impacto de los recursos humanos en tiempos VUCA. Claro. Bueno, primero que nada, este concepto VUCA pues nace en Estados Unidos, posguerra. Realmente es un concepto que no nace en temas de recursos humanos, sino Okay. realmente tiene un origen militar. Y justo se definió este esquema de VUCA por cómo se daba el entorno donde pues, un equipo militar se enfrentaba hacia un conflicto. Entonces, se derivó en este concepto VUCA que está en inglés, que lo que significa son 4 palabras: volatilidad, Uh-huh. incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Okay. Entonces, este término tuvo tanto impacto y tanto aceptación que después se usó ya en un entorno organizacional para definir justo bajo qué condiciones el día de hoy se mueven las organizaciones, y no el día de hoy, ya tiene muchos años. Yo creo que este concepto ya tiene alrededor de una década que se ha Okay. venido usando con más fuerza en las organizaciones. No es nuevo, definitivamente. Sin embargo, este concepto de VUCA Times, lo que nos ha servido a los DOistas y a las personas que estamos en todos estos temas de gestión de cambio y de recursos humanos, es para asimilar bajo qué condiciones se está moviendo hoy el mundo entero. Uh-huh. Y creo que esto se aceleró con la pandemia. O sea, la Sí. pandemia vino a acelerar todavía más estos 4 conceptos para hacerlo como más sencillo de entender. Volatilidad se refiere a esta como velocidad de los cambios, ¿no? Uh-huh. Totalmente, pues es una constante, cambio tras cambio. Por ejemplo, el surgimiento de nuevas monedas, las criptomonedas, Uh-huh. el surgimiento de nuevos negocios digitales. Todo esto hace que pues, los mercados sean muy volátiles, ¿no? La Sí. agilidad del cambio es mucho más acelerada que antes. Después, el término de incertidumbre es justo porque cada vez es más difícil predecir el futuro, cada vez es más complejo identificar qué va a suceder. Antes, las planeaciones estratégicas, lo recuerdo perfecto, pues se hacían a 10 años. Hoy Sí. ninguna empresa hace planeaciones estratégicas hace 10 años, hacia 10 años, porque todo el tiempo estamos en constante adaptación. De hecho, también la revolución digital vino a transformar la velocidad de los cambios, porque anteriormente, o sea, antes de los 2000, ¿no? La Uh-huh. innovación tecnológica se daba muy lentamente. Sí. Posterior a los 2000 se empezó a acelerar, y de unos años a la fecha, la innovación digital y tecnológica cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día va avanzando. Y tan es así que pues, los celulares que antes tardaba un año en salir un modelo, ahora en
meses se desactualiza, ¿no? Porque ya hay un nuevo equipo, ya hay un Sí. nuevo un nuevo chip, un microprocesador más pequeño. Entonces, a eso se refiere esta parte de incertidumbre, que no realmente no sabemos y ya no está bajo nuestro control lo que va a suceder en el futuro inmediato. Ujú. Y esto impacta obviamente en la planeación de las organizaciones. El tercer concepto que tiene que ver con la complejidad Ok. es justo que todo es más complejo. Hay tantas Sí. variables que es difícil tomar decisiones, ¿no? La predictibilidad sobre las cosas, pues cada día también se va reduciendo, justo porque tenemos más variables en juego. Y esto hace cambios más complejos, de una magnitud mayor, y esta complejidad pues es de que implica que necesitamos tener esta capacidad de ver diferentes escenarios alternos para poder determinar cuál es el mejor escenario, cuál es la mejor decisión, ¿no? Y finalmente, la última variable de ambigüedad justo también tiene que ver con esto, que a veces ya las decisiones no solo tenemos dos buenos caminos, tenemos tres alternativas, ¿no? O cuatro o cinco. Entonces, esta ambigüedad nos hace, nos obliga a adaptarnos, a vivir bajo entornos que no son como estables o seguros, ¿no? O ciertos. La ambigüedad no es para todas las personas. Hay personas que no pueden trabajar en ambientes ambiguos porque lo que necesitan es claridad Ok. sobre el A, B, C y D, Sí. ¿no? Y cuando no se da esta estructura, pues te pierdes totalmente. Sí. Entonces, esto tiene una implicación importantísima en recursos humanos porque hoy ya no se trata solo de operar la nómina, de trazar estos procesos que nos van a ayudar a contratar, retener, despedir, desarrollar gente. Ahora ya hay que tomar en cuenta estos entornos buca y esto tiene una repercusión en cómo se asimilan los cambios en las organizaciones, cómo desarrollamos nuevas habilidades requeridas para el nuevo entorno, cómo apoyamos al negocio a que sea exitoso en el mercado en el que participa, tomando en cuenta todas estas variables, ¿no? La competencia, la volatilidad de las monedas, economía, eventos sociales, políticos, todo esto pues juega un papel fundamental y es lo que conforma este gran concepto de Buca Times. Ok, claro. Pues la verdad es que suena bastante, o sea, pudiera usar la palabra desalentador porque ahora ya todo es incertidumbre completa. Y pues es curioso que justo también existe esta como ambigüedad en el mismo concepto y en la forma de operar, porque si bien venimos de una experiencia de un tema de pandemia que nos agarró a todos pues desprevenidos y asumimos que pudiéramos estar preparados para una situación similar si se nos vuelve a presentar, al mismo tiempo no estamos preparados para nada en ninguno de los ámbitos, porque no sabemos qué va a venir con eso, ¿no? Ahorita pues lo que se nos vino y lo andamos ahí pues enfrentando, pero lo demás seguimos con esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo hacer, hables específicamente con la parte de recursos humanos, los que trabajamos en esa área y no solo la parte de recursos humanos que a veces solo se ve de reclutamiento y selección, sino todo, DO, capacitación, compensaciones, toda la parte laboral? ¿Qué es lo qué consideras que es lo que tenemos que hacer para empezar a interiorizar o a entender este ambiente buca? Porque pues lo tenemos de alguna forma entendido, pero ¿cómo lo aterrizamos a estos procesos que pues ya no podemos planear tanto, pero que al final debemos de tener previstos implementar o desarrollar actividades y procesos en este ambiente de incertidumbre? O sea, cómo planear o cómo trabajar con este ambiente. Claro, pues se requieren varias cosas. Lo primero que yo te diría es tener como esta apertura, ¿no? El saber que Ujú. recursos humanos no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. De hecho, una organización es un sistema abierto. Entonces, Sí. tener este enfoque nos lleva a lo segundo, que es ver al negocio Mm. como parte importante en nuestra función. O sea, no es el negocio por allá y yo Sí. aquí.
¿no? En esta cajita, sino es cómo yo agrego valor al negocio. Y desde ese punto de vista es entender, a ver, cuáles son los retos, las necesidades, el crecimiento que debe tener el negocio para, obviamente, pues mantenerse vigente y sobrevivir en un mercado bien agresivo, meterme a entender justamente, a ver cuáles son los drivers estratégicos de mi negocio, dónde colabora recursos humanos en términos de traer al talento correcto, desarrollar las habilidades correctas, promover los cambios. Entonces, creo que se necesita esto, como una apertura, ¿no? Entender que no somos un sistema cerrado, somos un sistema abierto. Segundo, mayor cercanía al negocio, ponernos del lado del negocio, para entender cuáles son estas necesidades reales y bajo qué entorno se está moviendo. Uh-huh. Tercero, para mí es importantísimo la actualización, ¿no? Y parte del mensaje que vengo a dejar acá es justo esta conciencia que tenemos que actualizarnos y profesionalizar la tarea de recursos humanos. Desde que yo estaba en la universidad, recuerdo mucho que se vendía este concepto de recursos humanos como socio estratégico de negocio, ¿no? Esto desde hace casi 20 años ya se decía y se decía fuerte. Sin embargo, ¿cuántas organizaciones realmente tenían un equipo de recursos humanos lo suficientemente sólido para decir que eran socios estratégicos de negocio? Cuando muchas veces ni daba el tiempo, la gente no entendía qué era eso, no alcanzaban a dimensionar lo que se requería. Entonces creo que hoy por hoy todavía hay un gap enorme y esto lo podemos ver sobre todo en nuestra economía, dado que pues por arriba de un 90% de las empresas en este país son pymes, ¿no? Exacto. Es realmente un segmento muy chiquitito, son grandes empresas transnacionales, empresas que obviamente tienen matrices en otros países del mundo y que estas prácticas organizacionales pues se cascadean y viven otra historia, otra cultura, otra realidad en cuanto a su trabajo y en cuanto a la labor de recursos humanos. Pero veamos a ese más del 90% de empresas que son pymes, que hoy están con equipos pequeños, con recursos limitados, con esta imposibilidad de tener a una persona de recursos humanos bien preparada y que pueda ver todas estas funciones y estos roles, ¿no? No solo la parte transaccional y operativa, táctica, sino también la parte estratégica. Entonces, pues sí, se vuelve un reto, sobre todo en este tipo de empresas que eventualmente pues no cuentan con estos recursos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Justo eso, entender que necesitamos actualizarnos, profesionalizarnos y estar constantemente vigente atendiendo a nuevas tendencias, y no solo en tendencias de recursos humanos, la parte como bonita, sino también, obviamente, y creo que eso pues lo tenemos que hacer, pero estar al tanto de las nuevas normas, legislaciones, reformas que van saliendo. Recientemente publicaba el 15 de julio salió el proyecto de norma 037 que habla de la regulación del teletrabajo. Y esto es importante, ¿no? Porque la realidad es que el teletrabajo o el trabajo virtual es algo que llegó para quedarse. Sí. ¿Qué hay que hacer? Regularlo, porque tiene que ser algo funcional. Y hoy por hoy, pues para muchas empresas no está siendo funcional, no lo estamos sabiendo regular o implementar. Y aún así, muchas empresas sí han decidido permanecer en un esquema de trabajo híbrido remoto 100%. Otras han migrado a un esquema híbrido y muchas más han regresado a un trabajo presencial. Sin embargo, yo sí creo que debemos estar preparados, no para dar 2 pasos hacia atrás de lo que dejó la pandemia, sino para dar 2 pasos adelante y ver en estos esquemas de trabajo una posibilidad de dar a la gente mayor autonomía, mayor empoderamiento en sus funciones, mayor calidad de vida, y que para la organización pues también tiene beneficios, ¿no? Ahorro de recursos, ambientalmente, en fin. Entonces, es una tendencia que tenemos que incorporar y que debemos regular. Ahora bien, esta actualización se vuelve importantísima si vemos que, por ejemplo, en otras ciencias u otras disciplinas, ¿quién se dejaría operar por un cardiólogo que estudió hace 30 años y nunca más se actualizó, ¿no? En nuevos métodos, en nuevas
tecnologías, en nuevas Sí, uso formas de de operar. herramientas. Ujú. Entonces, desde luego, se vuelve importantísima la actualización en cualquier disciplina y en cualquier área que digas, pensando en que el cambio es la constante, ¿no? El cambio es una cosa que cada vez se vuelve más agresiva y si queremos ser competitivos en nuestra función y agregar valor al negocio y que esto tenga un impacto personal y hacia la organización, pues es importantísimo estar siempre en actualización, siempre manteniéndonos al día y sobre todo lo último que yo te diría es con una capacidad autocrítica para saber, a ver, Ujú. qué estoy dejando de hacer, qué puedo hacer mejor, dónde estoy y hacia dónde tenemos que dar el salto en estas prácticas de recursos humanos para, pues, subir la barra de desempeño. Y eso requiere humildad y requiere capacidad autocrítica para saber justo dónde están mis áreas de oportunidad, ¿no? Claro. Ahorita que estás hablando, Por acá. se me vienen muchos comentarios respecto a lo que estás diciendo. Bueno, voy a ir paso a pasito. Sí, un poco, esta parte de la actualización de repente parece que justo hay ciertas áreas, no voy a encasillar solo recursos humanos, pero ciertas áreas que creemos que por el hecho de venir haciendo las cosas de una misma forma y han funcionado medianamente, se tiene que seguir así, cuando en realidad no, ¿no? Y parte de la responsabilidad que tiene cada individuo dentro de la empresa, más allá de si es mi empresa o no, pero finalmente aporto para que el negocio siga funcionando y a su vez, obviamente yo siga manteniendo mi trabajo, pues es esta actualización y este entendimiento del entorno, no solo interno, sino el entorno externo, porque muchas veces también nos quedamos en qué pasa dentro de la organización, cómo es el clima, cómo es la cultura, pero dejamos de lado la parte externa que al final es parte pues que influye hacia adentro, ¿no? Si no, no sería este sistema abierto del que llamas a la organización. Y eso me da pie a justo este tema del trabajo remoto, que ya de repente lo he platicado con varias personas, que al menos en México, no sé, en otros países, ¿no? Este volver a dar estos dos pasos atrás, ¿no? Es como de, bueno, si ya nos habíamos forzado de alguna manera, ¿no? A trabajar en este ámbito, ¿por qué insistimos en volver a lo tradicional, ¿no? ¿Por qué seguir con esa idea o con ese esquema? Y muchas veces a mí me ha tocado escuchar comentarios que va más por el hecho de que el jefe, el dueño o los que están en las gerencias no les gusta o a ellos no les funciona y entonces creen que los demás tampoco deben de tener la oportunidad. Y eso es relacionado con lo que decías, hay que darles empoderamiento, hay que darles también herramientas, no es te aviento Claro, ahí solo a tu casa y hazle como puedas, es claro. retroalimentación, es atención, es un trabajo en equipo que a veces no hay. Claro, y yo te diría sobre eso, porque también lo he platicado con mucha gente, con clientes que tengo que de hecho hoy se enfrentan a eso. Hay dos cosas. Uno, el trabajo 100% remoto no es para todos. O sea, hay gente que verdaderamente necesita sí esta convivencia, esta cercanía, este trato y esta sensación de seguridad que le Sí. da pertenecer a una organización y estar físicamente ahí, ¿no? Ujú, ujú. Por otro lado, hay supervisores que realmente no confían 100% en su gente, que al no controlar lo que están haciendo, al no verlos, pues les Sí, genera ansiedad y esta ansiedad pues hay también un miedo detrás y una resistencia al cambio sí. porque no saben cómo manejarlo. Entonces, cuando no hay una correcta administración por objetivos, cuando no hay indicadores de desempeño, cuando no hay todo un sistema armado de cómo voy a medir el desempeño más allá de las horas de trabajo, ¿no? Ujú, O ujú. de cuánto tiempo está conectada la persona, o de si checó a las 9 y checó a las 6 de su salida. O sea, si no tenemos un mecanismo, un sistema de medición de desempeño, indicadores y métricas para saber cómo se está desempeñando la gente, entonces no va a funcionar. ¿Justo por qué? Porque no vemos el impacto del trabajo de la persona. Simplemente lo que estamos Sí, garantizando es que cumplan unas horas de trabajo y bueno, en el día a día ir supervisando entregables. Entonces, esto requiere migrar hacia un entendimiento de que
no se trata de cosas o de recursos como la palabra la hemos venido usando, sino se trata de personas. Personas que obviamente tienen necesidades, obviamente estar en la casa pues no es fácil, sobre todo ya se vienen las vacaciones de verano y están los niños. Sí. Entonces, desde luego, necesita reglas, necesita un orden, necesita herramientas, disciplina, entrenamiento, pero es posible hacerlo. Las empresas que no quieren dar el salto o que echaron 2 pasos para atrás, pues también tienen este tema como de eh, no encuentran una forma, un mecanismo adicional para mantener esta cohesión y esta unidad que dé sentido de pertenencia hacia la organización, entre otros aspectos como económicos o financieros. Ujú. Por ejemplo, aquellas empresas que han invertido una fortuna en instalaciones padrísimas, pues ni modo que estén ahí Sí, abandonadas, ¿no? así Entonces, es. todas esas cosas, pues claro, que tienen un peso importante. Y al final, aunque no lo dicen, pero claro que es algo que juega, ¿no? En estas decisiones. Y segundo, pues que no tenemos estos líderes todavía preparados al 100% para garantizar que el trabajo remoto funcione desde una administración por objetivos y una administración correcta del desempeño. Ok, mira, te voy a leer aquí una pregunta que nos hicieron en Facebook, justo hablando de este tema de los objetivos. Nos ponen, Claudia, hablas de integración en cuanto a la cultura y los objetivos clave de la empresa con el recurso humano. ¿Cómo ayudar a que esta idea sea comprada por los colaboradores? Claro, desde luego no es un proceso fácil. Lo primero que hay que aclarar es, la cultura Ujú, existe ujú. siempre en toda organización, sea consciente o inconscientemente, pero la cultura existe, ¿no? Y cómo se da esta cultura es a través de los mensajes repetidos que enviamos de cómo esperamos que se comporten las personas, de cómo esperamos que hagan su trabajo y la forma de hacerlo, o sea, los sistemas, la tecnología, los procesos sociales en relación a la comunicación, el liderazgo, la toma de decisiones, los riesgos, si se asumen o no, y qué tanto la cultura tiene una orientación más interna o externa hacia los clientes o hacia la innovación, Ujú, o si tienen una orientación más hacia la tarea o hacia las personas, ¿no? ujú. Entonces, siempre va a existir una cultura en cada equipo. Aquí lo importante es moldearla. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cómo ayudar a que esta idea sea comprada por los colaboradores? La respuesta para mí es a través de 2 mecanismos. Uno, la comunicación. La comunicación es una Sí, herramienta vital de cambio organizacional. sí. Si no comunicamos claramente cuál es la expectativa de comportamiento, cuál es la expectativa de mindsets que deben de tener las personas, de valores, de cómo deben trabajar y cómo se deben hacer las cosas en la organización. Esto incluye los valores y las normas de comportamiento. Si no lo comunicamos abiertamente, pues la gente no lo sabe y va a actuar conforme cree o conforme observa que esto está permitido en la organización. Y obviamente cada persona trae su propio bagaje y su propia cultura. Sí. Entonces es una mezcla de culturas Ujú. ahí padrísima. Entonces, para mí es vital comunicación de qué sí queremos, no comunicar lo que no queremos, sino enfocarnos en lo que sí queremos de manera propositiva y positiva. Sí. Si queremos que haya un servicio al cliente, ¿cómo vamos a asegurar que nuestra cultura dé un alto servicio al cliente? Si queremos una cultura de innovación, ¿qué vamos a hacer para garantizar que la innovación sea parte de nuestra cultura de trabajo? Y la segunda es el ejemplo. Para mí, el ejemplo es vital. Los líderes son Ujú. responsables principales de moldear la cultura. Ellos son los Sí. primeros que deben tener muy claros estos ejes rectores, esta cultura que se tiene que instalar en la organización o moldear, y a partir de eso predicar con el ejemplo. De nada me sirve convencer a mi colaborador que eh, la, la autonomía o el empoderamiento es algo importante si yo los quiero controlar así y si yo hago micromanagement. Pues de nada me va a servir. Ujú. Entonces, yo Sí. quiero que la gente asuma riesgos y sea innovador y creativo, pero al primer error yo corro a la gente. Entonces, ¿qué estoy Ujú. diciendo? Que no es verdad. O sea, que por un lado digo Sí. una cosa, pero por otro lado no soy congruente. Entonces, para mí son estas 2 cosas importantísimas. La comunicación
que debe estar estructurada con un plan alineado a la Sí, estrategia, claro. Ujú. y obviamente que reafirme esta cultura que deseamos moldear, que hay que tener claro muy bien cuál es, Ujú. dónde está y hacia dónde debe ir. Y segundo, que los líderes tengan un rol activo y que lideren con el ejemplo de cómo van a garantizar que esta cultura sea una realidad, ¿no? Y eso es a través necesariamente del ejemplo y de la congruencia del líder. Ok, muchas gracias, Clau. Sí, bueno, los invitamos a que nos manden sus preguntas para que Clau se las responda como la acaba de responder en este momento. Entonces, justo eso, yo creo que para cualquier proceso, siempre el tema de la comunicación y la congruencia es muy importante. En su momento, cuando a mí me ha tocado dar también cursos, sí hago mucho énfasis en eso. O sea, todo proceso no va a funcionar si no lo comunicas, si no hay un plan estratégico, porque llegas, quieres implementar y la gente no está entendiendo qué pasa, ¿no? Es como, ay, ahí viene otra vez y quiere que hagamos esto y aquello y quién sabe para qué y no sabemos si funcione. Entonces, siempre los planes de comunicación tienen que orientarse y no solo a recursos humanos, ¿no? O sea, en general, cuando hay movimientos tecnológicos, de personal, etcétera, ¿no? Siempre la parte de la comunicación es muy importante. Y aquí justo me surge otra duda. Hace rato hablabas de el socio estratégico de negocio en alguna organización en la que yo trabajé anteriormente. Recuerdo mucho que tenían este puesto, socio estratégico de negocio, pero a mí desde fuera me parecía más que querían hacerlo como un todólogo, o sea, alguien que supiera de todo y que resolviera los problemas que los demás no podíamos resolver, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito más de esta figura, o sea, realmente cuál es su papel estratégico dentro de la organización y si todos podemos serlo o es una figura específica. Claro. Bueno, el business partner como tal, si es una figura específica, Ujú. depende de la organización, desde luego va a asumir roles diferentes, pero tradicionalmente en compañías grandes donde hay como estructuras muy establecidas, muy claras, el rol del business partner es como un gerente de recursos humanos más pequeñito que está Okay. metido en un negocio, en una operación, ¿no? Entonces tienes el business partner de operaciones o el business partner comercial, y lo que hace ese business partner es entender las necesidades puntuales del área a la que doy servicio, el área de negocio o la operación o la unidad a la que pertenece, entender perfectamente bien todo esto que platicamos, sus retos estratégicos, sus objetivos, las necesidades puntuales de atracción de talento, retención, en fin, es entender muy bien qué está sucediendo en esta unidad de negocio, ser un brazo del área comercial, operativa, donde estés. Ujú. Y entonces eso, traducirlo en soluciones de recursos humanos. La mayoría de estas soluciones recaen en reclutamiento o atracción de gente, retención o estrategias de desarrollo, la parte de relaciones laborales, que es cuando pues das de baja a una persona, haces Ujú. conciliación o gestión de desempeño, planes de mejora de desempeño, toda esta parte laboral o de counseling o de coaching también, para garantizar que este equipo, que esta unidad esté operando. Y estas figuras se han implementado justo por esta necesidad que hay de implementar cambios más rápidos, sin tener que pasar un ticket al Ujú. de recursos humanos, que obviamente como no entiende el negocio, ni el perfil, ni la operación, pues se tarda más tiempo, ¿no? En Sí. entender, oye, es que necesito este operativo. Cuando la persona de recursos humanos ya está inmersa en ese negocio, tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida, mucho más acertada y precisa a lo que demanda el negocio. Entonces, desde luego, cada organización lo ha implementado y ha hecho lo que ha entendido. Sí, Sí. de alguna forma puede ser un generalista, sin embargo, tiene un rol estratégico desde el punto de vista ser el enlace entre el negocio o la Claro. operación Ujú. y las soluciones o servicios de recursos humanos. Ok. No todo lo va a hacer el business partner. Por ejemplo, generalmente pues hay áreas dedicadas a compensación, a Sí. nóminas, que pues ellos darán solución a estos temas, pero sí, sobre todo, por ejemplo, puede ser como un intermediario entre las áreas Ujú. matriciales o los servicios, ¿no? Ujú. Y la cara al cliente. Sí. Entonces, pues importantísimo entender que el business partner, pues de verdad, debe
cumplir este rol de socio estratégico de negocio, socio de negocio, una persona que se vuelve una extensión más de la parte operativa, comercial o el área que sea la unidad de negocio, para entender justo los retos, las necesidades, el desempeño, cómo van los indicadores, qué necesidades tiene, para no solo dar solución a estas problemáticas, sino anticiparse a ellas, ¿no? En algún momento que yo, y se los pongo como ejemplo porque esto creo que ayuda mucho a entender cuál es el rol del business partner. En una ocasión yo estaba en una organización donde era business partner de un negocio en particular. Sí. Y pues inicialmente a recursos humanos no se le invitaba a las juntas de operación y demás. Y bueno, poco a poco se fue cambiando este chip del business partner. Y en algún punto yo ya era parte del comité directivo, bueno, del comité de operaciones, ya estaba en las juntas estratégicas de operación, de ventas, de comercial, de efectividad, etcétera. Y en una ocasión se hizo un análisis, ¿no? De rendimiento, de desempeño de las áreas comerciales y se hizo una lista de personas a las que había que despedir porque pues su rendimiento era muy por debajo de lo esperado. Sí. Entonces, en cuanto yo recibí esa lista, pues sí, me enfrenté al primer caso y me di cuenta que había demasiados problemas con la persona y con la decisión que se había tomado. La persona, pues obviamente tenía poca experiencia en el área, había una complejidad muy particular en la ciudad en la que estaba, era de ventas, pero esta complejidad de su mercado, de la relación con el jefe, de las herramientas que se le habían brindado, de cosas que estaban pasando en su mercado, etcétera, etcétera, no se habían tomado en cuenta. Uh-huh. Entonces, la decisión como business partner que yo tomé fue de no proceder con esa baja, Claro. porque no estaba clara, ¿no? Los indicadores y la metodología de cómo se había llegado a esa decisión. Regresé, la cuestioné y cambié la metodología. Y bueno, un poco ahí mi labor fue más reactiva, pero eso me ayudó a que después fuera proactiva, ¿no? Sí. Y que cuando en una segunda ocasión se hizo un ejercicio similar, pues ya se estaban viendo otras variables, ¿no? No solo numérico y ya, sino otras Uh-huh. variables que realmente tuvieran que ver con el desempeño de la persona y de las necesidades puntuales y la situación particular de cada persona, ¿no? Entonces, con eso, pues, de alguna forma, pues sí hubo un impacto más estratégico en Claro. lo que se estaba entregando como solución o como respuesta. Y desde luego esto también tuvo un impacto positivo en mi credibilidad hacia el gerente general, hacia las áreas comerciales. Al principio, pues no es bien recibida una negativa de hacer algo, Sí. un cuestionamiento de esta decisión no debe de De ir una por ahí. decisión. Pero cuando tú te ganas esa confianza, ese reconocimiento, porque entiendes el negocio, porque te has metido lo suficiente, es muchísimo más fácil lograr esta función y que además, pues las cosas que tú opinas, las decisiones que cuestiones, realmente tengan un trasfondo y tengan un impacto Uh-huh. positivo. Entonces, el business partner tiene esta doble tarea, cuidar al factor humano, Sí. pero sin descuidar los intereses de negocio. Y Negocio. eso es algo pues, que tiene su magia, ¿no? Tiene su Sí. magia y es clave no solo conocer el negocio, sino también conocer a la gente. Me Sí. ha pasado ver business partners que pues no se saben el nombre de las personas. Y digo, no es por aprenderte los nombres de todo tu personal, pero sí identificar el salir a campo, el conocer la función de las personas más operativas, el entender su día a día, sus necesidades, de dónde vienen, su background, el saber qué está sucediendo también en la parte como más operativa, comercial, en la calle, donde sea, según el giro de tu empresa, pues eso es importante, ¿no? Porque Uh-huh. entonces también añades una perspectiva diferente a la Sí. conversación con el negocio. Sí, exacto, que es un poco la pregunta, bueno, hay un comentario y una pregunta antes de esto, pero antes de movernos, es una de las preguntas que nos hace Juan José Ramírez Carrillo. Un Human Resources Business Partner, ¿qué habilidades debe tener para con las diferentes variantes de la empresa? Y creo que es esto que comentas, la parte de cuidar el recurso humano sin descuidar los intereses del negocio, que antes de que nos lo complementes, creo que no es algo complicado porque al final es parte de un mismo círculo, el cuidar al recurso humano ayuda a cuidar el negocio, ¿no? Nada más es como
conciliar las áreas, como este ejemplo que nos acabas de poner de tu anécdota, el decir, no voy a acatar una decisión solo por el mero hecho de que pareciera que la persona es la que no está funcionando, cuando en realidad hay una serie de hechos relacionadas con el propio negocio, otra vez el ambiente externo, que están impactando el ambiente interno, ¿no? Entonces, creo que son estas dos variables, pero no sé si haya algunas otras. Claro, sí hay más. Yo te diría, ¿qué habilidades requiere este business partner? Sensibilidad organizacional, que ya hablé de esto, es Sí. justo esta como conexión que haces Ujú, con la gente, con los socios clave de negocio, stakeholders, ujú, con todos los actores clave, ¿no? De negocio y entender qué está sucediendo dentro y fuera de la organización. Es esta sensibilidad organizacional. Segundo, entendimiento de negocio, o sea, sí ujú. meterte a entender indicadores de productividad, de ventas, desempeño numérico, dónde estamos, comercialmente hablando, a veces hasta temas financieros. Ujú. El segundo tiene que ver con servicio al cliente. Sí o sí, un business partner necesita una profunda capacidad de dar servicio Ujú. al cliente interno, son los colaboradores, ¿no? Sí. Y también el comité de dirección o a las personas a las que reporten, porque al final pues se vuelven clientes del business partner. Entonces, Ujú. una profunda orientación de servicio al cliente. Cuarta, para mí es importantísimo la capacidad de análisis y toma de decisiones. Ok. Tienes que poder analizar, ¿no? Las situaciones, Sí, el claro. contexto, variables, numérico, entender, a ver qué está sucediendo aquí, desmenuzar, poder hacer como diferentes escenarios, a veces en términos también de lo que implica el pago de una indemnización o Ujú. retar, ¿no? Ejercicios que se hacen de esa naturaleza, pues necesitas capacidad de análisis, capacidad numérica para la toma de decisiones. La siguiente yo te diría también solución de problemas, porque es el día a día, ¿no? La solución de problemas es el día a día y tienes que aprender a identificar causas raíces de cada problema y atacarlas desde esa perspectiva, ¿no? Atender la causa raíz. Y hay más, pero la última que te diría es liderar el cambio. Tenemos que ser agentes de cambio. El business Sí. partner hoy por hoy debe promover el cambio. Entonces, dentro de estas habilidades de liderazgo, pues está la comunicación asertiva, la influencia, el entender cómo se gestiona el cambio, entonces, desde luego, aprender a negociar, pero No, pues sí. todo ese paquetito yo lo resumo en liderazgo para el cambio, que es justo cómo vas a ser un promotor de cambio a partir de tus habilidades personales de influencia, de persuasión, de Negociación. comunicación activa, de identificar dónde se necesita hacer un cambio, promoverlo, ofrecer una solución y la implementación. Entonces, hoy por hoy, una de las labores más importantes, no solo del business partner, sino de todos recursos humanos, es tener esta capacidad de liderar el cambio. Sí, o sea, como decías también hace rato, ¿no? No solo trabajar la parte transaccional, que es algo del día al día, sino ir hacia la parte transformacional, que la parte transformacional tiene que ver incluso con esta misma estructura profunda de la organización, la cultura, los procesos, todo lo que eso envuelve. No es meramente hacer los trámites del día a día, sino cómo eso, ¿no? Lo cambio de tal forma que tenga un impacto en el negocio, ¿no? Y Entonces, esto es importantísimo, perdóname, Wendy, sí, 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 esto es importantísimo porque cada día vemos más fusiones, adquisiciones, compras de nuevos sí, negocios, incorporación de gente, de repente el nacimiento de las startups y esto cómo impacta en el mercado. ¿Qué, sí, qué sucede? Anteriormente, pues los cambios siempre se veían desde un aspecto incremental, ¿no? A sí, ver, vamos a querer pequeño, 100 sucursales más. Y pues esto era un cambio sí, incremental y replicas el mismo modelito 100 veces. ujú, Pero hoy los cambios, como bien dices, son transformacionales. Entonces tienen un impacto mayor desde ver
la cultura, los procesos, la infraestructura, la tecnología, la gente. Entonces, este rol de liderar el cambio, pues claro, también se ha vuelto más complejo porque estamos en entornos, como bien dijimos al principio, VUCA, y esto implica mayor flexibilidad, mayor capacidad de adaptación, de saber actuar con prontitud, de saber tomar decisiones a tiempo, y pues, se suma a toda la serie de características que habíamos mencionado que pues son claves en una área estratégica de recursos humanos. Ok, mira, aquí nos comenta Carlos que justo la comunicación y tomar en cuenta que en toda empresa, cuando hay cambios, siempre existe la resistencia al cambio. Ya nos hablabas dos elementos que nos pueden ayudar, la comunicación y el predicar con el ejemplo. Y Mayra Ramos nos dice, buenas tardes, ¿qué me recomiendas para convencer a los directivos de los beneficios que, me imagino, es que tiene un área de recursos humanos? Creo que hay un problema serio en esa empresa. Mira, bueno, regresando a esta parte de cómo, de lo que decía este chico, la resistencia al cambio. ¿Qué pasa con la resistencia al cambio? Generalmente son estos miedos que tenemos a perder la seguridad de lo conocido, Sí. ¿no? A perder mi zona de confort. Entonces, esta resistencia al cambio se debe anticipar, ¿no? Cuando haces una implementación de un cambio y Change Management justo te ayuda a eso, a poder anticiparte a esas resistencias, saber quién va a tener esas resistencias y por qué, en función del impacto que le va a ocasionar un cambio, ya sea en su compensación, en sus funciones, en sus tareas, en su locación, en todo su esquema de trabajo. Entonces, cuando tú haces un análisis de cómo el cambio va a impactar a cada persona, puedes identificar quién va a tener mayores resistencias. Y cuando identificas eso, puedes anticiparte a manejar esas resistencias adecuadamente. Una de las principales estrategias, de nuevo, es la comunicación anticipada de por qué tenemos que cambiar, por qué ahora, qué pasa si no cambiamos y qué beneficio voy a traer yo con este cambio. Sí. La mayoría de los problemas de gestión de cambio, de resistencias al cambio, se dan por la falta de comunicación y la falta de claridad de cuáles son los beneficios que yo voy a tener. Cuando yo no tengo eso claro, voy a poner todas las resistencias, porque veo el cambio Claro. como sinónimo de más trabajo, más procesos, y ahora voy a hacer esto, y me van a quitar mi Excel cuando yo soy tan buen amigo del Excel, porque no Sí. ven los beneficios. Entonces, cuando nos dedicamos a vender el cambio desde el punto de vista mejora, crecimiento, innovación, mayores habilidades, o sea, cuando nos dedicamos a vender todos los beneficios que le va a dejar a cada persona, va a ser mucho más fácil gestionar estas resistencias. ¿Por qué razón? El cambio es la suma de los cambios individuales. No hay cambios organizacionales, hay cambios individuales. Cuando logramos que cada personita cambie, y esto implica nuevo desarrollo de habilidades, velocidad de adopción del cambio y utilización de la nueva herramienta. Cuando estas tres variables garantizamos que se den, entonces estamos del otro lado, pero es persona tras persona y para eso hay metodologías y técnicas que nos ayudan a garantizar eso. Una de estas herramientas se llama AFCAR, que es justo cómo a través de la comunicación voy manejando estas diferentes etapas. Y la otra es capacitación y coaching, ¿no? Sí. La capacitación es fundamental y el coaching para garantizar que la gente está desarrollando nuevas habilidades, y esto es el rol del líder, pues también se vuelve importantísimo. Ok, que ahí un comentario adicional antes de contestar la otra pregunta, que también es eso, de repente, no sé, de manera a lo mejor muy abstracta, vemos a la organización como un ente que está ahí funcionando y que existe, o el edificio, ¿no? La organización somos los individuos y somos nosotros quienes le damos vida, quienes lo transformamos, quienes lo detenemos, quienes lo avanzamos. Entonces, un poco va relacionado con esta pregunta que nos hace Mayra, ¿no? No se trata de,
bueno, no de convencer, ¿no? Es que nosotros somos los que hacemos la organización y no tendríamos que venderle a nadie el por qué el área de finanzas es importante. Por algo existe una estructura organizacional. Claro, a ver, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una empresa que, pues, es una pyme que surgió hace 6 años. Ujú. Y claro, cuando una organización está naciendo, sus preocupaciones son otras. O sea, primero, poder pagar el sueldo de Sí, quien está originando la empresa, atender clientes, generar ventas. Entonces, su preocupación siempre está concentrada en cómo vendo más, cómo genero más recursos, quiénes son las personas indispensables para esto, pues ventas, comercial, marketing, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando empieza a crecer y evolucionar la compañía, naturalmente las cosas se salen de las manos y entonces ya te das cuenta que necesitas orden, estructura, roles de puestos, definición de funciones, tabuladores salariales, análisis de la compensación, alguien que reclute a la gente correcta porque ya se dieron de topes con 3 personas que entraron que no tenían el perfil. Ya se dieron cuenta que hay gente que no tiene las actitudes o la camiseta puesta y entonces te das cuenta, necesitamos integración, necesitamos trabajar en la cultura. Entonces yo te diría que tiene mucho que ver con el proceso evolutivo de la propia organización, del propio negocio, y naturalmente se va a dar, porque cuando la gente entiende que es los colaboradores, la gente, la que da esos resultados, también se van a dar cuenta que necesitan hacer las cosas de manera diferente y eso es darle mayor peso y mayor cancha a un área de recursos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues en la medida en que tú tengas un rol también mucho más proactivo, demostrar análisis, demostrar casos de éxito, demostrar ejemplos, de vender tu trabajo y los beneficios que has traído con lo poquito que te han dejado hacer, pues eso es un ujú. aliciente para que la gente diga, ok, sí necesitamos más de esto y queremos mejorarlo y necesitamos a una persona más. Entonces, pues es algo que se va a ir dando paulatinamente y requiere pues una actitud como muy proactiva de saber vender tus resultados y vender tu trabajo, ¿no? Otra pregunta que nos hace Pedro Benítez en Facebook. Hoy en día venimos de 3 factores que intervienen con el desempeño de que intervienen el desempeño de nuestros colaboradores, la pandemia, el bajo crecimiento económico y un pobre crecimiento profesional. En tu experiencia, ¿qué opinas de cómo intervenir en el escenario para dinamizarlo? Bueno, está bastante interesante esta pregunta. Ya mencionamos uno de ellos que tiene que ver con justo este trabajo, vía remota y demás. Tenemos que garantizar que la organización está trabajando por objetivos, que la gente tiene muy claro qué se espera de ellos en relación a su desempeño. Si no Ujú. tenemos KPIs o estos nuevos indicadores que les llaman OKRs, si no Ujú. tenemos métricas, es muy difícil pedir que las personas pues tengan un alto desempeño, ¿no? Sí, Necesitamos propiamente garantizar esta claridad en esta gestión por objetivos, qué se espera en cuanto a responsabilidades centrales y en cuanto a objetivos estratégicos y que todo parta de esta alineación estratégica, ¿no? De la misión, la visión, sí. y los objetivos de crecimiento y de expansión y demás. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el salario emocional se vuelve clave en estos entornos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente se han perdido empleos, ha habido Ujú. muchas empresas que han tenido pues que despedir gente, desde luego no tienen recursos para estar haciendo aumentos salariales y aquí se vuelve importantísimo hacer estos esquemas de compensación mixta donde tenemos un fijo y un variable y este Ujú. variable se vuelve muy importante. En la Sí, medida en que nosotros migremos a estos esquemas de compensación donde a la gente le ponemos una zanahoria y en función de sus resultados y sus KPIs va a lograr ese bono o esa compensación adicional, vamos a garantizar pues que la gente esté tras esa zanahoria, ¿no? Y que esta claro. compensación mixta pues haga sentido para la función, para el mercado, pero juguemos con esa parte de la compensación variable como bonos, Ujú. incentivos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales por desempeño.
Y el salario emocional que decía, pues también se vuelve importante. Cuando no tenemos recursos para dar aumentos, entonces tenemos que voltear a ver cuál es el salario emocional. Trabajo flexible, trabajo home office o híbrido, tardes libres, recompensas, sistemas de reconocimiento, gamificación, programas de desarrollo, acceso a capacitación o acceso a otras prestaciones que a lo mejor ya cuando se contratan a nivel grupal pues no tienen un costo tan alto, tan significativo, pero que sí tienen una repercusión monetaria. Por ejemplo, hoy yo he estado evaluando mucho estos esquemas de gastos médicos menores, gastos Ujú. funerarios que se integran en una sola concentradora y el costo por empleado mensual es bajísimo, ¿no? O por Ujú. ejemplo, estos esquemas de adelanto de nómina, que pues al final del día a ti no te cuesta mucho, Sí, pero sí tiene un impacto positivo en la gente y le puedes hacer la diferencia el que a una persona le puedas compensar gastos médicos menores o gastos funerarios, qué sé yo. Entonces, tenemos que jugar con nuestra compensación y hacerla más flexible en función a las necesidades generacionales. Y en cuanto sí. al crecimiento profesional, pues de nuevo es poner la zanahoria clara, la zanahoria como ahí, ¿no? Si tú mencionas que pues la actualización es importante y das herramientas de actualización, de capacitación constante o facilitas que la gente tenga acceso a ellas, hay muchas plataformas gratuitas, Ujú. que esto tenga también una repercusión en un bono o en un certificado de regalo, algo, Sí. una compensación, se les llaman rewards, que no es económico necesariamente, pero que esto sea un aliciente para que la gente pues sí tenga un mejor desempeño y mayor compromiso en la organización. Ok, perfecto. Que normalmente a veces las compensaciones las relacionamos mucho, los bonos, con solo con la parte de ventas, ¿no? O sea, solo los de ventas tienen acceso a ese tipo de cosas, pero creo que es ponernos un poco creativos, abrirnos al cambio, ¿no? Y entonces poder Correcto. ver que no solo ventas, o sea, recursos humanos trabaja por objetivos, el área de tecnología también, el servicio al cliente de los backups, etcétera, ¿no? Y por ahí podemos encontrar estas otras formas de recompensa y como bien dices, muchas veces la gente ya no pide una cuestión monetaria, el dinero a todos nos sirve, claro que sí, pero a veces ya va mucho más allá el reconocimiento, el regalo, la intención, que finalmente es lo que cuenta más allá de una cuestión económica. Y justo hablando del tema de la capacitación, que es una última pregunta que tenemos, ¿cuál capacitación es más importante? Nos dice Mario Saldívar, ¿la dirigida a la parte técnica y de conocimiento o las habilidades blandas? Bueno, hay muchos estudios que dicen que el 80% del éxito profesional está determinado más por las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales que por las habilidades técnicas. Ujú. Entonces, yo te diría, hay posiciones que por supuesto requieren actualizaciones técnicas. Es importantísimo un Sí. contador, un fiscalista, un instrumentista, o sea, o un laboratorista, ¿no? Necesitan tener Ujú. actualizaciones técnicas, desde luego, por la función que hacen. Pero si esas personas trabajan en un equipo donde tienen que comunicarse, negociar, llegar a un resultado, les sirve más el saber Sí. comunicarse asertivamente, tener influencia, solucionar problemas, porque al final del día, hoy las organizaciones, y esto también tiene que ver con cómo incentivar y cómo empujar estos entornos para dinamizarlos, tiene que ver con las culturas de trabajo, con las culturas colaborativas. Ya no nada más Ujú, es trabajo ujú. en equipo, ya son culturas Sí. colaborativas. Y esto implica el saber trabajar a distancia, de forma remota, de forma híbrida, como sea, pero en colaboración con los demás. De hecho, hoy hay muchos modelos de desempeño que ya no están haciendo rankings de ventas y de quién fue el primer lugar, el segundo y el tercero, Ajá. sino están agregando evaluaciones cualitativas y en lugar de hacer rankings, están poniéndole más peso a los resultados colaborativos o en equipo, para Ujú. que justo se garantice eso, que las personas están colaborando con los demás para lograr mejores resultados, que preocuparse por un resultado individual, que pues no es importante, pero pues no es No lo que va a suma. hacer la diferencia, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ahí pues se vuelve importante darse cuenta que
este trabajo colaborativo pues está tomando un peso muy interesante en las organizaciones y es algo a lo que debemos migrar. Pues ya casi estamos cerrando este foro COFIDE, entonces nos gustaría mucho que pues nos dieras algunos comentarios finales con respecto a este tema de los recursos humanos y el entorno buca. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las tendencias actuales y futuras para estar mejor preparado en estos ambientes volátiles y de incertidumbre? Pero sí que necesita esta capacidad de motivar, inspirar, dirigir, guiar, coachear, ¿no? A su gente. Entonces, dependiendo del rol, van a ser estas necesidades, pues, diversas. Ahora, ¿qué otra cosa se vuelve importantísima? Comprender el rol del business partner, comprender estas habilidades, calificarme en relación a cuáles son mis necesidades de desarrollo puntuales y por último, actualizarme. ¿Qué está sucediendo en relación de materia laboral, nuevas legislaciones, nuevas actualizaciones? ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial, la digitalización de los procesos, la automatización de las tareas? Es entender más de estos términos como los VUCA Times, gestión del cambio, que al final del día esta actualización lo que me va a permitir es afrontar con mayor éxito los retos de negocio y que mi posición obviamente tenga un impacto y que se venda mi trabajo de mejor forma, ¿no? Entonces, pues yo los resumiría en esos 4 grandes aspectos. Perfecto, Clau. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por darnos este panorama de todo lo que nos estamos enfrentando hoy en día en tema de recursos humanos, lo que está por venir al ser incertidumbre y bueno, un ambiente volátil y de incertidumbre, pues estar preparados con capacitación, actualización. Entonces, pues bueno, los invitamos a que puedan participar del diplomado, donde Clau va a estar hablando de este y de otros más temas, por si quieren ya hacerles preguntas más específicas y que ella, pues, con toda su experiencia, les pueda dar más información al respecto. Les agradecemos mucho el que estuvieran el día de hoy aquí en Foros Cofide y los invitamos todos los martes de 5 a 6, no solo con temas de recursos humanos, sino todos los demás temas que manejamos aquí y que también consulten nuestra página para que vean cuáles son nuestros próximos cursos. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.